En realidad hay varias formas de ver este tema, pero a mí hace tiempo se me ocurrió que podíamos hacerlo a partir de los espacios públicos, que es la manera más fácil de poder entender las ciudades. Hoy en día las ciudades no se pueden entender sino a partir de los espacios que van generando. Creo que es una buena política. Y entonces esto es una idea que vengo desarrollando hace bastante tiempo, que cada cierto tiempo va aumentando un poquito, y que tiene que ver con el tema de la evolución, ¿no? Entonces esa va a ser un poco la charla. Bueno, me imagino que todos saben qué es Lima, ¿no es cierto? Hace varios años, con un grupo de profesores del área de Historia y Teoría de la Ricardo Palma en ese entonces, esto hace más de 10 años, hicimos un trabajo de investigación, y ese trabajo de investigación lo hicimos en convenio con la Junta de Andalucía, y salió un libro que es bastante conocido, que es la Guía de Arquitectura de Lima, y trabajo que dirigí y que participaron en realidad varias personas, y varias de las cosas que voy a pasar hoy día tienen referencia a la Guía de Arquitectura. Por eso, como es de buen gusto y ustedes tienen que aprender a investigar, siempre hay que indicar la fuente de donde vienen las cosas, ¿ya? Otras pertenecen a dibujos que yo mismo he hecho en su momento para distintos trabajos de investigación que he hecho. Y últimamente también para lo que es la tesis doctoral ha habido una... ¿Qué pasa? Una luz, aire. Ya. Para la tesis doctoral me he ocupado ya de estudiar un poco el tema de gestión del centro histórico, y ahí he tenido que incluir también un capítulo referido a evolución urbana, ¿no? Porque siempre es importante saber el origen, ¿no? Bueno, esta foto es de la Guía de Arquitectura, es una foto en realidad tomada en el Cerro de San Cristóbal en la década pasada, ¿no? Donde están un poco las características de nuestra ciudad, ¿no? Que como ustedes verán, y dado el color de la fotografía, casi no se siente. O sea, Lima es una ciudad que gravita bien poquito en el territorio. Y eso se puede ver cuando uno sube el Cerro de San Cristóbal, ¿no? Es tan poco densa, tan bajita, que, bueno, ha cambiado un poquito los últimos años, pero tampoco podemos decir que es una ciudad densificada, ¿no? Entonces, eso es una situación característica de la ciudad. Vamos a empezar. El primer espacio público que hay que analizar es el territorio. El territorio tiene pues ciertas características que hacen que una ciudad sea distinta a otra, ¿no? Una cosa es evidentemente estar en el desierto central de la costa peruana, y otra cosa muy distinta es estar en Iquitos, ¿no es cierto? Boris, que está acá, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la forma como se van a manejar las ciudades. La costa peruana, como ustedes saben, es una franja desértica que está entre el mar y los Andes, y que tiene como característica que cada cierto lapso de tiempo hay algún río que desemboca en el mar, a lo que se llama la cuenca del Pacífico, o se llamaba la cuenca del Pacífico cuando yo estudié geografía, y entonces esos ríos, al paso de esos ríos, generan un valle. En el caso de Lima pasa eso, en realidad es hasta cierto punto una constelación de 3 valles juntos, que son de norte a sur: el Valle del Chillón, el Valle del Rímac y el Valle del Lurín. O sea, son 3 valles juntos, y probablemente estos 3 valles fueron la extensión agrícola más importante de toda la costa central, y probablemente de toda la costa, ¿no? Hay que ir viendo que eso ha ido cambiando. Si queremos hacernos una imagen de lo que era Lima prehispánica, yo siempre digo que es muy útil cuando uno viaja y mira el Valle de Cañete, por ejemplo, cuando uno está saliendo y está en la parte alta, como quien se va a Chincha y ve el Valle de Cañete, más o menos esa debe haber sido la imagen que debe haber proyectado Lima, por supuesto más grande, a lo que eran los conquistadores, ¿no? La costa peruana además tiene otras circunstancias bastante particulares. La costa peruana, desde tiempos ancestrales, ha sido el lugar donde ha habido mayor desarrollo de civilizaciones. Ustedes dirán, sí, pero los incas son andinos. Sí, pero los incas no son solamente el último eslabón de un montón de civilizaciones previas. Entonces, ¿por qué razón la costa y por qué no la sierra? Probablemente el origen, si nos atenemos antes, cuando yo era chico, el origen de las cosas estaba en Chavín.
¿no? Todo el mundo hablaba de Chavín. Hoy en día el origen está en Caral. Entonces ha cambiado un poco el horizonte, ¿no? Entonces hoy día sabemos que la civilización más antigua que tenemos, que es casi tan antigua como Ur, como la zona de Babilonia, ¿no? Caldeo-Asiria, ¿no? Antes de Babilonia, es en la costa. Entonces el tema de la costa no es poca cosa. No es poca cosa porque aún hoy, digamos que somos una cultura en el siglo XXI de ciudades, las principales ciudades están sobre la costa. Y si el Perú hoy día es más urbano que rural, vamos a decir que eso se debe a que la mayor parte de la gente hoy en día vive en la costa. Hoy día se vive más en la costa de lo que se vivía antes, ¿no? Entonces, la costa pues tiene una serie de atractivos que evidentemente el resto del país no tiene. Es una zona fácilmente accesible, con lo cual tiene cierta ventaja respecto a la selva, ¿no? que se está volviendo muy accesible en los últimos tiempos, pero que no era tan fácil, ¿no? Y por otro lado, es una zona que tiene unas características, no sé si ideales, pero que son bastante suaves para vivir, ¿no? En el caso de Lima tenemos un clima que ya lo conocemos, que la temperatura nunca va más allá de los 12 grados, en incentivos demasiado frío, ¿no? Y tampoco va mucho más allá de los 30, 32 grados, que es cuando sentimos evidentemente demasiado calor, pero que no son extremas en ningún caso, ¿no? Y por supuesto hay el tema de la altura, es una zona que está muy baja, está a la altura del nivel del mar prácticamente, aunque digamos donde estamos hoy día ubicados debemos estar más o menos 50, 60, un poco más, así, casi 100 metros sobre el nivel del mar, porque ya Miraflores está fácilmente en 50 metros, ¿no? Y probablemente nosotros estemos acá al doble aproximadamente. Entonces son unas condiciones realmente especiales. Pero evidentemente es una zona desértica, y cosa que se interrumpe con el valle, que es una suerte de oasis. El oasis que se produce a la llegada de los ríos. Y esto evidentemente condiciona, porque el espacio es en principio un espacio antrópico. Es un espacio en el cual el ser humano, y digo el ser humano, ¿no? Involucrando al ser humano en su totalidad, el ser humano transforma. La ciudad es una transformación, la ciudad es el medio ambiente se podría dividir en dos partes. Hay un medio ambiente natural, ¿no? Y hay un medio ambiente transformado. La ciudad pertenece al medio ambiente transformado. Entonces esta circunstancia es bastante especial, ¿no? Y el medio ambiente transformado ha tenido un proceso de transformación que no siempre ha sido urbano, por lo menos en términos de lo que entendemos nosotros como urbano en forma occidental, ¿no? Nosotros en realidad hasta hace no mucho tiempo, y debo confesar que yo cuando hice mi tesis, aunque ya eso también ha pasado algún tiempo, yo no empezaba el trabajo de la evolución de urbana de Lima a partir del mundo prehispánico. Eso en realidad se ha incorporado cuando hice mi primera tesis, la tesis de grado, yo hice mi historia de Lima porque siempre me ha interesado, y la empecé en la fundación, ¿no? Pero después, evidentemente, ha sido necesario ampliar esto porque en realidad la fundación, que viene a ser una fundación occidental, ¿no? En una ciudad más de los cánones occidentales, tiene que ser un acto posterior a esto, que hoy en día está muy en boga y que ha sido objeto pues, de gran campaña, ¿no? La milenariedad de Lima, ¿no? O sea, Lima pronto cumplirá 500 años de fundación española, pero es milenaria en términos de su ocupación, ¿no? De su antropización, digamos, ¿no? Pero que evidentemente la ocupación prehispánica es una ocupación que no es concentrada, que no tiene las características de una ciudad occidental, que vienen a ser gran parte de nuestros problemas, ¿no? Nuestros problemas son de que muchas veces queremos entender nuestro mundo prehispánico a partir de cánones occidentales, ¿no? Tal es así que hemos llamado siempre el imperio de los incas, o sea, lo hemos asociado con una idea de imperio romano o imperio grecorromano o imperio, no sé, o el imperio de Carlomagno, o sea, siempre estamos asociándola a imágenes relativas a eso. Hoy en día se habla muy poquito, ya nunca se dice el imperio de los incas, es la civilización andina, que es hasta cierto punto más lógico. Y por otro lado también creemos un poco que dentro de esta especie de simplificación,
que todos somos descendientes de los incas. En realidad Lima, la ocupación inca de Lima es muy corta, dura apenas 50 años o un poco menos. Más tiempo está la Universidad de Lima en Lima que los incas, ¿no? Que tiene 56 años, ¿no? Entonces, es una presencia, pero hay una presencia anterior y la antropización del espacio se debe a partir de la construcción de canales, de obras de irrigación. Y esas obras de irrigación que hacen que estos brazos del RIMAC, mal llamados ríos, ¿no? El río Surco, el Guatica, ¿cómo se llama? El Maranga, el Magdalena, en fin, son varios, ¿no? Son lo que primero organizó el territorio, un territorio bastante agrícola, ¿no? Y por cierto, en torno a ellos aparecen estas huacas que todavía no nos queda muy claro qué cosas son. Si son simplemente adoratorios, ¿no? O son algo más que eso, son referencias en el paisaje. Todo lo que es el mundo prehispánico, para mí, tiene enormes incógnitas, como creo que para todos. Porque a menos que se demuestre algo pronto, los arqueólogos hacen enormes esfuerzos y nos cuentan muchas historias, pero tengamos en cuenta que no hemos descubierto todavía la forma de comunicación de las civilizaciones andinas. O sea, si uno va a ver las cosas de Egipto, Egipto tiene pues la piedra de la Roseta, Champollion descubrió cómo escribían y pueden enterarse un poco cómo fue esa civilización, ¿no? Y lo mismo podíamos decir de la época romana, etcétera, ¿no? Que hay escritura y por lo tanto hay evidencia directa. Nosotros todavía no hemos descubierto si las civilizaciones andinas tuvieron escritura. Esto lo dejo en tela de juicio, ¿no? Entonces, lo que hay es muchas interpretaciones. Pero lo cierto y lo concreto es que evidentemente el valle estaba dominado por una serie de acequias o mal llamados ríos, como digo, que organizaron una zona agrícola bastante grande, ¿no? Aproximadamente son unas 80.000 hectáreas, que es bastante, ¿no? Bastante territorio. Y en ese territorio es donde evidentemente se vino a situar la ciudad, ¿no? Esto es otra cosa que es bastante polémica, yo la pongo porque, bueno, seguramente muchos se lo han comentado, muchos se la creen así absolutamente, yo tengo mis dudas, porque he conversado con gente que ha hecho las investigaciones en serio, y esta idea de lo que era, digamos, la zona central de la ciudad antes de la llegada de Pizarro es bastante polémica, pero la voy a decir igual, ¿no? A ver, hay algunos fundamentos que no. Este vendría a ser el río Rímac, y esto que está acá viene a ser el Puente de Piedra, lo del actual Puente de Piedra. Aquí es donde estaría hoy la Plaza Mayor. Y aquí que figura uno, teóricamente estaba el palacio, entre comillas, de Tahuichusco. Vuelvo a decir que los nombres occidentales se manejan de una manera muy mala, o sea, porque yo, claro, veo el Palacio Real de Madrid, ¿no? Y pienso en el Palacio de Tahuichusco, y bueno, tendría que decir la famosa frase de Héctor Velarde: una cosa es un desnudo griego, otra es un peruano calato, ¿no? Entonces, claro, decirle palacio a las dos cosas, o sea, Velarde explicó eso como diciendo, las cosas no son comparables. No es lo mismo decir desnudo que calato. Calato es un peruanismo, por si acaso. Si ustedes dicen calato en el resto del mundo, en cualquier parte de España no entienden nada, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Esas son palabras. Entonces aquí, teóricamente, y aquí había una huaca que era un oráculo, y entonces, y acá había una especie de conjunto que armaba esto, y esto era la prolongación, que era el camino, digamos, al norte, hacia la zona de Trujillo ahora, que vendría a ser la zona del Rímac, ¿no? Y teóricamente aquí se habría armado algo. Pero esto, ¿por qué entro en dudas? Porque cuando la única crónica que nosotros conocemos en realidad, que es fundamental, son las crónicas, primero los cronistas españoles, que escribieron mucho tiempo después, Cieza, el padre Cobo, etc., que son crónicas muy antiguas. Y por otro lado está el tema de Garcilaso. Garcilaso es fundamental porque Garcilaso de la Vega viene a ser el primer peruano. Cuando uno dice los peruanos somos incas, es una falacia, ¿no? Si algún italiano diga yo soy romano, o sea, no hay forma. O que un francés diga yo soy pues franco o galo, ¿no? A veces muchas de esas cosas son inventos también del siglo XIX, ¿no? Pero entonces Garcilaso sí es una crónica que Garcilaso escribe, pero escribe también de memoria, porque Garcilaso vive muy chico, de joven en el Cusco, está en el Perú, y lo que él recoge mucho es la oralidad, o sea, como él era hijo de una princesa inca y evidentemente sus parientes le cuentan cosas, y él en España escribe los famosos comentarios reales de los incas, ¿no?
Entonces, claro, los comentarios reales hablan de muchas cosas, pero entre esas cosas habla de Lima, ¿no? Y habla de Lima, y habla de Lima, y eso tiene que ver con la revista de la universidad, por ejemplo, que se llama Limac, ¿no? Habla de Lima y dice, en la zona de Lima, en lo que es la ciudad de los reyes, porque ese es el nombre que le dieron los conquistadores, Garcilaso habla de un oráculo. Y ese oráculo se llama Limac, ¿no? Se llama Limac. Y que ese oráculo, que era importantísimo, y él en ese momento ya, Garcilaso comienza a hacer un poco ya las famosas analogías con el mundo occidental. Dice, un oráculo como el de Delfos, lo dice claramente, ¿no? Como el de Delfos, o sea, lo está comparando con una situación totalmente occidental, un oráculo como el de Delfos. Entonces, ese oráculo le llaman Limac. No es el río, como muchas veces se conoce eso, Limac. Y él mismo dice en las crónicas, dice Garcilaso, Limac, que es el hablador. El hablador. Entonces es un oráculo, ¿no? Y ese oráculo estaba ubicado, eso sí está más claro, acá. Esta zona es lo que es la Plaza Italia, que antes se llamó la Plaza de Santa Ana. Esto está documentado. Esto otro de Tablichusco, lamentablemente tengo que decir que solo está en la imaginación de algunos personajes más o menos conocidos, como es Gunther, ¿no? Pero yo creo que eso no está, hasta ahora nadie me ha demostrado. Y yo he conversado con la gente que hizo las excavaciones en la última remodelación de la Plaza Mayor, y gente con experiencia, y me dicen, no hemos encontrado ninguna evidencia prehispánica en la zona central. Dicen que había una huaca, y que teóricamente esa huaca encima está la catedral, que está un poco más elevada, pero eso pudo haber sido también producto de iglesias anteriores que han sido simplemente aplanadas. ¿No? Y estas cosas no son tan así. Yo acabo de estar en la ciudad de Bath, en Inglaterra, y que ha sido antes una ciudad romana, y uno excava, está abajo y está todo. O sea, estas cosas no. Lo que está claro es que sí, probablemente Lima, y acá le debe más a la Plaza de Santa Ana que a la zona central. Pero aquí sí hay una cosa importante, que sí puede tener cierto asidero. Desde esta zona central, donde se hace la Plaza Mayor, se manejaba el agua. Y manejar el agua es manejar el poder. El tema del poder es fundamental. No pueden ustedes estudiar urbanismo si no estudian el tema del poder. Siempre es un problema de poder. Es un problema de poder. Los arquitectos creemos que todo es un problema de diseño, que todo es un problema de decisiones. Es un problema de poder. Entonces, el poder está evidentemente en aquel que maneja el agua, porque el agua es el principal recurso para que este valle sea fértil, y probablemente este señor, Tablichusco, que es el último cacique de Lima, haya tenido el manejo de las bocatomas, que probablemente se daba en esta zona. Y que la única forma posible de poder decirle, ustedes se imaginan lo que debe haber sido la comunicación de los españoles con los pobladores de Lima. Ninguna, no había forma, no había idioma común. Entonces había que hacer gestos. Y los gestos eran, uno, es agarrar y decirle, bueno, como yo ahora soy el jefe, yo manejo el agua. Entonces, para que tú entiendas que ahora el señor Tablichusco ya no es más el jefe, sino soy yo, y entonces el manejo del agua se vuelve fundamental, ¿no? Entonces, esta imagen, que después se puede corroborar otras cosas más, la presencia de ciertos caminos incas. Esto es el eje de Quilca, por ejemplo, Miroquesá, que está muy claro. Muy probablemente esto que ven acá es el jirón, hoy día el jirón Junín, el jirón Ancash. Más adelante veremos cómo gravitan estos caminos incas, que son evidentes, ¿no? Eso sí es evidente en la trama urbana de la ciudad, pero el resto de cosas no son evidentes. No es evidente lo de la Plaza Mayor. Así que, por lo tanto, lo de la Plaza Mayor, evidentemente, yo lo dejaría de lado. Bueno, dejando ya la parte prehispánica, vamos a ver un poco la ciudad fundacional. Un periodo un poco largo que empieza en 1535 y va a terminar en 1680. Algunas cosas. ¿Por qué Lima? Viene un poco la pregunta. Y aquí voy a utilizar alguna cosa que también alguna vez la conversé mucho con Juvenal Baraco, que es el que en realidad es dueño de la teoría, y que Juvenal, como no escribe, no las pone, pues, pero yo tengo que decir, o sea, Juvenal es como, yo me siento como Garcilaso frente a los incas, ¿no es cierto? Juvenal me cuenta las historias y yo tengo que agarrar y decirlas, ¿no? Entonces, por favor, como esto está siendo grabado, Juvenal
me señala varias cosas importantes. ¿Por qué tuvo que ser Lima? ¿No? ¿Por qué? No sé si hay trujillanos acá y dice, ¿por qué no fue Trujillo? Los arequipeños dicen, ¿por qué no fue Arequipa? La pregunta es, ¿por qué no fue el Cusco? Si finalmente Pizarro había estado en el Cusco antes. O sea, Pizarro viene, que es una cosa importante, la personalidad de Pizarro, yo he escrito un artículo, lo pueden buscar, se llama Lima, ciudad renacentista, ahí cuento un poco la historia de Pizarro, porque todo el mundo Pizarro hoy en día, gracias al alcalde de Castañeda, que lo tiene aventado en un papón, todo el mundo lo maldice y todo lo demás, pero Pizarro, como toda persona, tiene luces y sombras, ¿no? La gente no es totalmente buena ni totalmente mala, o sea, el mundo no se divide entre los buenos y los malos, ¿no? Pizarro es una persona que es un soldado, en principio, pero es un soldado que durante su ejercicio tiene que participar en la fundación de ciudades, primero en condición de soldado seguramente y después directamente fundándolas, ¿no? Pizarro es verdad que tiene un origen humilde, pero cuando se embarca a la aventura del Perú, Pizarro ya es el alcalde de Panamá. Y cuando viene era un tipo que tenía recursos y cuando se dice que vino por la codicia y todo lo demás, es verdad, o sea, había cierto interés, pero también había un espíritu aventurero importante, ¿no? Lo cierto es que Pizarro es un urbanista, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque funda ciudades, funda una barbaridad de ciudades. En realidad, ojalá hubiese urbanistas que hayan hecho tantas ciudades, ¿no? Y en el Perú, una vez que él tiene entendido el territorio, porque esto es importante, Pizarro llega por el norte, pues ustedes conocen el tema de Cajamarca, la captura del Inca, de ahí viene bajando, entra al Valle del Mantaro. En el Valle del Mantaro es bien acogido, porque ustedes dirán, ¿por qué bien acogido? Porque Pizarro es un libertador, está liberando a los pueblos de los incas. O sea, los incas en ese momento tienen sus juzgados a una serie de pueblos y Pizarro va llegando y cuenta pues con muchas adhesiones porque la gente los viene a liberar. Cosa que sucede concretamente en el Valle del Mantaro, donde yo he estudiado muchas cosas, ¿no? También. Entonces, cuando llegan los españoles a Jauja, ven primero que los indios son amables, en segundo lugar que hay un valle, en tercer lugar deben haberlo sentido como un oasis porque se cruzaron los Andes, o sea, para un español aún hoy en día pasar 4.000 metros cuadrados, 4.000 metros de altura, perdón, no es poca cosa, ¿no? Hoy día cuesta, ¿no? El otro día estuve en Granada y alguien me decía, oye, mira, ahí están los picos más altos de la zona y tienen 3.200 metros de altura y hay nieve. Le digo, 3.200 para nosotros no es nada, 3.200 es Huancayo, Cusco es 3.200. O sea, nosotros caminamos tranquilos y para ellos es subir para estar a esa altura hay que ser alpinista, ¿no? Entonces, no es nada, ¿no? Pero habiendo pasado todo eso, después va al Cusco, llega al Cusco, en el Cusco toma el Cusco, y en ese momento, después de tomarlo, la funda como ciudad española. O sea, ya no solamente era una ciudad inca, sino es una ciudad española. Y ahí, en ese viaje de regreso, es que empiezan todas las fundaciones. Comienza a fundar ciudades. Regresa a Jauja, funda Jauja, la declara capital del Perú, en ese momento, la primera capital del Perú. Mientras tanto, Almagro está caminando por la costa, ¿no? Está caminando por la costa y están evaluando situaciones. Cuando se entera que está llegando un adelantado de Guatemala, que venía también a la conquista del Perú, y le avisan que está con los barcos, entonces él baja a la costa y le dice a Almagro, tienes que fundar una ciudad en la costa. Y Almagro funda Sangayán. Sangayán viene a ser lo que es hoy día San Andrés, en Pisco. Esa fue en realidad la primera, que en algún momento se le decía Lima Vieja, ¿no? Entonces funda Sangayán y Pizarro regresa. Finalmente, después de fundar Jauja, que la declara primera capital del Perú, el tema de Jauja, por supuesto, no es un nombre andino, sino es un nombre europeo. En Europa existía, concretamente en España, el famoso mito de Jauja. El mito de Jauja es un mito del lugar de la abundancia y la riqueza, y ellos lo asocian primero al valle, a la hospitalidad, y que el lugar tenía un nombre en quechua que se llama Hatun Sausa, entonces ellos dicen esto es Jauja, que es una frase que todavía se usa en España, ¿no? Esto es Jauja, en el sentido de que es un sitio de abundancia, pero llega, ¿y dónde se instala? Pachacamac. Pachacamac. ¿Por qué Pachacamac? Ahí viene un poco la cita de Juvenal Baraco. Porque Pizarro ya entendió nuevamente el tema del poder, ¿no? Que el principal poder que hay en nuestro pueblo
es el poder religioso. Y ustedes me dirán, sí, pero eso habrá sido antes. No, eso sigue siendo hasta ahora. Hace apenas unas semanas que tuvimos todos los acontecimientos políticos, ¿y quiénes decidieron inclinar la balanza a favor del Ejecutivo? El Ejército y la Iglesia. Fueron los primeros en reconocer al presidente. A partir de ahí dijo, ya, esto está reconocido. Todavía en el Perú el tema religioso es importante como el tema militar. Esta lectura, que les parecerá una lectura antojadiza, que a mí me la explicó Juvenal. Me acuerdo que nos íbamos de viaje a Huancayo, 6 horas y media de viaje, y me la fue contando con detalle. Es bien importante, porque en la lectura que hace Pizarro del territorio se da cuenta de que para dominar el territorio necesitaba dominar el poder religioso. Nadie tocaba Pachacamac. Los incas vinieron, Pachacamac estaba antes de los incas y los incas incorporaron a Pachacamac a sus dioses. O sea, hay un tema que se llama sincretismo. Y los españoles incorporan Pachacamac también y lo convierten en el Señor de los Milagros o el Cristo de Pachacamilla. O sea, hay una cuestión sincrética. Entonces el poder es importantísimo. El poder es importantísimo. Si no entendemos los temas del poder, no vamos a entender nunca la ciudad. La ciudad es un capítulo de ejercicio del poder. Eso me ha costado a mí casi 40 años de vida entenderlo. Pero es un problema de poder. Entonces Pizarro decide fundar Lima y el día 6 de enero, desde Pachacamac, manda una misión. El día 6 de enero es el día de los Reyes Magos. Ese día sale una misión de Pachacamac, porque así está narrado además por los cronistas, salió el día 6 de enero de Pachacamac para ubicar el sitio de la ciudad, ¿no? Ubicar el sitio de la ciudad, y el sitio de la ciudad le dice, vayan ustedes, son 3 personajes que tienen que escoger el lugar. O sea, ya estaba decidido que tenía que ser por ahí cerca. Por eso es que Lima se le llama Ciudad de los Reyes, no por los reyes de España. Sobre todo ahora, hace poco cuando tuvimos el cambio de logotipo y se volvieron a hablar de las águilas y no las águilas, y el escudo de Lima y no el escudo de Lima, salieron a través de las redes sociales una infinidad de tonterías, que los reyes católicos. No, acá no hay reyes católicos, son los reyes magos, porque Lima es 3 veces coronada. Y no entiendo los reyes católicos eran 0,2 hasta donde yo conozco, porque no sé si el amante del rey o de la reina entraban, pero eso no serían 3, pues, ¿no? Entonces 3 veces coronada, porque son los reyes católicos. Pues son los 3 reyes magos. Entonces, por lo tanto, los 3 reyes magos salen el 6 y esta ciudad se funda el 18. O sea, es el tiempo que van hasta encontrar el sitio y le avisan a Pizarro. Pero Pizarro en su cabeza está pensando como fecha fundacional, porque además quiere ponerle una fecha que sea un hito, y viene otra vez el tema religioso, un hito importante para que nunca te olvides, ¿no? Entonces, que esta ciudad en realidad se funda el 18, pero está advocada a los reyes, ¿no? Entonces se vuelve la ciudad de los reyes, ¿no? La ciudad de los reyes, que es como se le llama. ¿Por qué cambia después a Lima? Porque la gente que había ahí le asociaba el nombre al oráculo, Lima. Y acá viene un poco la cosa. Hay 2 teorías. Una, que la gente de la sierra y la gente de la costa hablan idiomas distintos. En realidad, a la llegada de los españoles, el quechua no era mayoritario en el Perú. Los que imponen el quechua como primera lengua son los españoles, porque los españoles no querían entenderse con todas las lenguas, pues. Entonces dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a uniformizar al quechua, pues, para empezar. Y son ellos los que hacen catecismos en quechua, etc. O sea, la primera no solamente es la introducción del castellano, sino la uniformizar el quechua como lengua del mundo andino. Pero estos quechuas varían. Yo que conozco el quechua de mi zona, cuando hablo con un ayacuchano, tiene otro quechua, y entonces los quechuas van variando. Entonces, el quechua de la sierra es un poquito más fuerte en la pronunciación de la L, termina siendo una especie de R, ¿no? Entonces, no es Limac para alguien de la sierra, no es Rimac, ¿no? Y el español, porque tiene la R doble, brr, ¿no? Le sale el Rimac, ¿no? Y en cambio el quechua de la costa es Limac, ¿no? Entonces viene el tema de la R y la doble R, ¿no? Que también se confunden, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando uno habla con un cubano o con un centroamericano, ellos la R y la L la confunden, ¿no? Los cubanos dicen esto no es de verdad, ¿no? Dicen cosas así, ¿no?
No, Embla, dicen, nunca entiendo eso. Embla, ¿qué es eso? Ah, Embla. Cubano habla así, ¿no? En general. Entonces hay mucha confusión en el tambo por eso son los problemas de la revolución, ya saben, ¿no? Que no saben hablar. Bueno, entonces el tema viene en la fundación. El territorio es amplio, grande, y esto es más o menos lo que gravitaba cerca, y evidentemente el puerto pudo haber sido cualquiera, solamente que el que era más afín era la zona del Callao, que es además una zona protegida. Y esto es importante, la isla, ¿no? La isla casi no, yo estaba dibujada acá porque no alcanzaba pues en la figurita, ¿no? Entonces la isla genera unas mareas que hacen esto, ¿no? Entonces la bahía de Lima y esta otra zona que es mucho más abierta, donde está Ventanilla, en fin, ¿no? No, pero esta es la presencia porque las aguas vienen así, chocan con la isla y hacen este giro, ¿no? Entonces se produce esta situación bastante especial, ¿no? La famosa bahía de Lima que no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque la ciudad está ubicada más hacia la zona este, ¿no? Más hacia la zona este y no hay un interés en acercarse. ¿Por qué razón es esto? Bueno, no les gustaba la playa, pues, entre otras razones, ¿no? Y tenían el Callao, ¿no? El Callao como puerto y la ciudad era también por motivo de seguridad, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Era mucho más seguro. Entonces aparece esto que viene a ser, que ha sido motivo de un artículo que ustedes lo pueden leer, que se llama Lima, ciudad renacentista, donde se traza una ciudad totalmente ordenada. Ahora, ¿cuál es el modelo que se usa? Un modelo pragmático militar, nada más. Todos los que han dicho que la ciudad romana es el antecedente de Lima están hablando tonterías. ¿Quién en el siglo XVI sabía cómo era la ciudad romana? Nadie. Ni siquiera Leonardo, ni Miguel Ángelo, ni Brunelleschi, ni Alberti, ni nadie. O sea, nadie sabía cómo había sido la ciudad, menos Pizarro, pues, que no sabía leer ni escribir, ¿no? Y aparte era español, y en España en ese momento no es que mucho florecimiento hacían, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero sí había una idea bastante importante, creo yo, que era bastante generalizada, la idea de orden. O sea, la ciudad americana tiende a ser una ciudad ordenada porque hay una conciencia muy grande que la ciudad europea es una ciudad desordenada, que hoy en día nos encanta, ¿no? Todo el mundo dice, estuve en una callecita de Sevilla y una maravilla, que no sé cuánto, no sé qué, sí, pero esas cosas a la gente del Renacimiento no le gustaban. A la gente del Renacimiento no le gustaba caminar por las calles intrincadas de Roma, ni le gustaba caminar por Florencia, no les gustaba, les parecían horribles, les parecían desordenadas. Entonces hay una idea de orden, Y con más razón, pues estos son militares. Entonces lo que se les ocurre es el trazado, ¿no? Entonces viene el trazado y el trazado es un trazado militar. Otra cosa, y lo digo, varias veces esta conferencia, creo que está en internet, Manuel de Rivero dice, Lima se traza con las leyes de Indias. Mentira. Las leyes de Indias se hacen mucho tiempo después. O sea, Lima es el prototipo que se va a usar para las leyes de Indias. O sea, las leyes de Indias son de 1580, por ahí. O sea, 50 años después. 50 años después, todo esto que se ha implementado y la fundación de las ciudades españolas, sobre todo que tiene como prototipo Lima, porque digamos, la traza urbana de Lima es similar a la de Trujillo, similar a la de Huamanga, similar a la de Chachapoyas. Yo todas las conozco bien, he trabajado en Chachapoyas, he trabajado en Ayacucho, bueno, conozco Jauja, por supuesto, todas responden a una misma trama, pero son un modelo pragmático militar, ¿no? ¿Y por qué lo de Lima ciudad renacentista? ¿Por qué? Porque estamos en ¿qué? En 1535, ¿no? El Cinquecento, ¿no? Estamos en el Cinquecento. Entonces, por lo tanto, el ser renacentista es un espíritu de la época, ¿no? Es decir, hay un momento en el cual todos son renacentistas, ¿no? Los reyes católicos son renacentistas. Una cosa es ser renacentista en Italia, otra es en España, otra es en Alemania, otra es en Flandes y otra es en América, pero es una ciudad renacentista y que está bajo la idea del orden, ¿no? Entonces aparece la ciudad trazada a partir, creo yo, de la plaza, y no de Cardo y de Cumanum, como fue descubierto mucho tiempo después. Recién en el 18, cuando se descubre Pompeya y Herculano, es que se establece que las ciudades romanas estaban en relación a dos ejes, que vienen a ser el Decumanum Maximum, que es el eje
oeste. Eso ya deben saber, ¿no es cierto? Maylin, toma examen. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es el movimiento de ¿qué? Del Sol. Y el norte-sur es el Cardún, ¿no? ¿Qué es el movimiento de qué? ¿De qué? En el mundo antiguo se creía que la Tierra se movía en esa dirección. O sea, que el Sol se movía y la Tierra se movía. O sea, que había una especie de movimiento compuesto, ¿no? Entonces se creía que el norte-sur. Entonces de ahí viene un poco la idea romana del tema. Pero esa idea romana, Pizarro no la sabía pues ni para nada, ¿no? Es una coincidencia. Una coincidencia que muchos, en forma ligera, lo están señalando, ¿no? Y por supuesto, este plano que está acá, que muchos le dan muchísima importancia, es un plano que en el siglo XX reconstruyen dos funcionarios municipales, brillantes a mi modo de ver, Bromley y Barballelata, que eran dos personas que trabajaban en la municipalidad en temas de urbanismo, de obras, etcétera, y que fueron un poco reconstruyendo, a partir de crónicas, cómo probablemente haya sido la Lima fundada, ¿no? Entonces, hay un núcleo que viene a ser lo que es la Ciudad de los Reyes, que es un núcleo importante, que está acá al centro, ¿no? Y que es en torno a la plaza. Yo creo que la plaza, y ahí viene un poco el tema del espacio público, que la plaza es el elemento fundamental y central. Entonces, por lo tanto, ahí es donde se va a originar la ciudad, ¿no? Y luego, va a haber algunas cosas, ahí, ya con el virrey Toledo se están las reducciones de indios, y la ciudad se va a ubicar un poquito más hacia la zona, es interesante esto, aguas arriba del Rímac, se va a ubicar el barrio de indios del Cercado, y una zona que había sido descartada inicialmente y que no se urbaniza, es lo que vendrá a ser el arrabal de San Lázaro, ¿no? Lo que hoy día conocemos como el Rímac, que inicialmente estaba poblada por unos indios dedicados a la pesca del camarón, porque en el Rímac había camarones, y después van a ubicarse ahí algunos negros libertos, porque los negros normalmente vivían en la Ciudad de los Reyes, estaban en condiciones de esclavitud, pero algunos que recibían, que eran, ¿cómo se llama?, liberados, se vienen a instalar esta zona, ¿no? Entonces el barrio del Rímac viene a ser una especie de barrio, en principio, y estos negros se dedican a la pesca del camarón y comercian con la ciudad. Entonces, prácticamente tenemos una ciudad de los negros, de los españoles y de los indios, ¿no? Una que se llama el barrio de San Lázaro, el cercado de indios y la parte central. Y los caminos incas que alteran la trama, ¿no? Que ya se ve claramente como este eje, por ejemplo, que está en la Plaza San Martín acá, ¿no? Sube y es ¿no? Y la de Jirón Ancas y el Jirón Junín. En las imágenes vamos a encontrar que acá es un poco lo interesante, ¿no? Y acá es donde quisiera un poco retrotraerme. ¿Ya? Y aquí viene un poco esto que me gustó, que es una especie de superposición de lo que vienen a ser las preexistencias, que son básicamente caminos y son transformaciones, y la superposición de una trama con la otra, ¿no? Que esto creo que sí es importante y que se nota, ¿no? Entonces, ambas, y ahí un poco se va a producir, ¿no? Entonces, vamos a decir que la ciudad fundacional es una ciudad mestiza ya en su origen, ¿no? Porque se superponen dos cosas. Una, las preexistencias, que en el caso nuestro no son geográfico-naturales, sino no son del medio ambiente natural, sino del medio ambiente transformado, y después va a seguir la ciudad, ¿no? Y lo otro importante, acá vemos un poco el mismo plano que ya hemos analizado, ¿no? Un poco de las ciudades de Bromley y Barballelata, un poco rápido. Y esto a mí me parece súper importante. Súper importante que no ha tenido todavía un análisis profundo, ¿no? Que así como hay cronistas españoles, Cieza de León, Cobo, etc., y hay el tema de Garcilaso, que ya es un cronista mestizo. Acá tenemos un caso de un cronista que no sabemos muy bien, que probablemente se trate de un cronista indio o inca, ¿no? Que es Guamán Pomá, ¿no? Guamán Pomá de Ayala. No sabemos si era mestizo. No sabe mucho Guamán Pomá. Lo interesante de este hombre es que en lugar de escribir, que probablemente no era muy ducho en el idioma castellano, dibujaba. Este hubiese sido, es la felicidad de los arquitectos, ¿no? O sea, porque como a los arquitectos no les gusta leer, menos escribir, ¿no? O sea, hace de todos dibujitos, ¿no? Y en ambos casos, en estos hay dos imágenes, esta es la ciudad del Cusco y esta es la ciudad de Lima, y ahí viene un poco la idea de la charla. El espacio público es el espacio central, ¿no? Acá hay unas características del espacio público de Lima, rodeado de una serie de edificaciones,
y las características del espacio público en Cusco, que como ustedes saben, la cancha inca era bastante grande, que los españoles la dividen en dos partes, ¿no? Lo que hoy se conoce como la Plaza de Armas y la otra es la Cusipata, que mantiene el nombre o los regocijos le dicen ahora, ¿no? Pero es Cusipata en realidad, ¿no? Entonces esta dualidad, por ejemplo, y se puede ver también la superposición de las arquitecturas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si lo miramos, aquí, por ejemplo, sí hay una imagen que nos da a entender de que el lugar donde está el Palacio del Gobernador, es decir, la Casa de Gobierno, el Palacio de Gobierno, hubieran habido unas arquitecturas previas, ¿no? Y el Cabildo no, el Cabildo, la municipalidad está acá, y a este lado está, ¿cómo se llama? La iglesia, ¿no? La catedral, que en un primer momento no fue perpendicular, sino transversal, ¿no? O sea, esta era la posición inicial. Y lo otro que se puede ver es que es una ciudad bastante densa y grande, comparándola, por ejemplo, con otras. Esta es la imagen del Callao, el puerto, ¿no? Que también tiene una plaza central, y todo gira en torno a la plaza central, ¿no? Acá está un poco la costa, los barcos, y esta es la ciudad de San Miguel de Tucumán, ¿no? Que igual tiene un espacio central, en fin, pero son ciudades bastante poco densas, ¿no? Entonces las características de este primer momento, esta ciudad tiene estas características. ¿Cuáles son los espacios urbanos importantes? Yo no voy a hablar de arquitectura mucho, sino más de espacios urbanos, pero además de la plaza, las plazuelas, o los otros de las iglesias, que tienen pues una connotación bien variada. Cuando yo estudiaba en Italia, en Florencia, y estudiaba la evolución urbana de Florencia, me llamó muchísimo la atención cómo aparecen en Florencia del siglo XIV, XIII, XIV, cuando ya estamos en el alto medioevo, aparecen los espacios delante de las iglesias. ¿Por qué aparecen los espacios delante de las iglesias? Por una razón muy sencilla. La religión cambia. O sea, la religión en el medioevo la gente está en las abadías, en los conventos, la gente está abstraída y metida, y después aparecen lo que son las órdenes mendicantes que se instalan en las ciudades, ¿no? Franciscanos, agustinos, ¿cómo se llama? Dominicos, etcétera, y otras órdenes que no vinieron al Perú. Los jesuitas son posteriores. Se instalan en las ciudades, entonces al instalarse en las ciudades se vuelven tratan de atraer hacia la ciudad que comienza a crecer, volverla religiosa. Entonces, para volver religiosa a la ciudad necesitan espacios libres, o sea, la Plaza de la Anunciata de Florencia, la Plaza de Santa Croce, etcétera, son plazas procesionales, son plazas que se diseñan para que se hagan procesiones. Y además que ya estaban, en estas plazas también se usan de forma cívica y deportiva, ¿no? El calcio tradicional italiano se jugaba en las plazas, en Santa Croce, por ejemplo, se sigue jugando, ¿no? El calcio es el fútbol, ¿no? Lo que es el fútbol ahora, que teóricamente lo inventaron los italianos. Que los ingleses siempre se agarran todos, mentira. Los italianos inventaron, pero se llama calcio, ¿no es cierto? Por lo menos es la discusión, ¿ya? Entonces viene un poco el tema de la plaza, y ese modelo, creo yo, también viene porque delante de las iglesias siempre hay un espacio que es ritual. Entonces el espacio público tiene una ritualidad, es otra cosa importante, es ritual. Entonces el ritual pasa por muchas cosas, pasa primero por esto, que el barroco tiene esta característica de hacer una transposición de lo que es el retablo del muro testero, ¿no? Detrás del altar, y llevarlo hacia afuera, y de alguna manera santificar el espacio público para que pueda uno realizar procesiones, autos de fe, en fin, muchas cosas. Este espacio también se usa durante mucho tiempo como cementerio, en muchas iglesias. Entonces hay una relación, digamos, con el espacio público que viene a ser en todo el edificado, pues unos lugares, ¿no? Como estos, ¿no? Probablemente esta es una de las plazas más magníficas de toda América, ¿no? El caso de San Francisco, ¿no? San Francisco de Lima. Pero es verdad que también San Francisco de Quito es una plaza maravillosa, etcétera, ¿no? Entonces hay una idea del espacio religioso, ¿no? El espacio religioso como espacio público complementario. Después vendrá un segundo momento que es la ciudad amurallada, que es cuando Lima es amurallada, que esto ya es a fines del siglo XVII, que hay una amenaza de piratas, que habían atacado, los piratas atacan al norte la ciudad, que hoy día ya no existe, ¿cómo se llama? Saña, y también el Callao, ¿no?
sobre todo piratas holandeses. Entonces esperaban que pronto atacaran Lima, entonces se decía amurallar la ciudad, ¿no? Y el amurallamiento empieza en 1680, la ciudad se ha densificado, pero mantiene su relación con el Callao. Siempre estoy poniendo referencias al territorio, como ustedes ven, y entonces la ciudad tiene estas características. Ese es el plano del fraile mercedario Nolasco Mere, que es uno de los planos más lindos que puede haber de una ciudad, ¿no? Donde además está súper detallado todo, ¿no? Todo está manzana por manzana, o sea, nosotros podemos recrear absolutamente todo, ¿no? O sea, si vamos ampliando, está lotecito por lotecito, etcétera, etcétera. Pero ya vemos una ciudad con una configuración bien interesante, ¿no? Consolidada en la parte de lo que es la ciudad de los reyes, con plazas muy claras, todas de tipo religioso. Esta es la Plaza del Oráculo, por ejemplo, la de Santana, más tarde Plaza Italia. Tenemos aquí lo que es la Plaza del Congreso, que era la Plaza de la Inquisición, ¿no? Y la Plaza Mayor, las plazuelitas delante de las iglesias, la Merced, Santo Domingo, en fin, la Compañía de Jesús, llamada en principio San Pablo, y posteriormente a la expulsión de los jesuitas San Pedro, ¿no? Y también vemos que hay una cierta consolidación del barrio de indios que no está desarrollado por completo porque la muralla lo corta, ¿no? Y el barrio de San Lázaro, que no está amurallado. O sea que si los piratas atacaban, iban a atacar por acá, pues, ¿no? Entonces iban a pagar pato todos los del RIMAC, ¿no? Y se ve un poco también la incidencia de lo que es este tema del agua. Por ejemplo, acá vemos el río Guatica, famoso río Guatica, ¿no? Que va apareciendo y sale por acá, ¿no? Pero para que vean cómo la trama la altera, ¿no? ¿Por qué? Y el río Guatica viene a generar lo que va a ser el barrio, ¿cómo se llama? Vendría a ser lo que es el barrio industrial de la ciudad, porque el río comienza a mover el molino los molinos estos de Santa Clara, y después la Casa de la Moneda también se instala por acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y al otro lado también hay otra zona industrial que está vinculada a lo que es esta viene a ser en la zona de caja de agua. Hay una toma de agua, de caja de agua, y esa caja de agua entra al RIMAC, va a lo que es el paseo de aguas, ¿no? Y mueve unos molinos también, ¿no? Que hay en esta zona y que seguirá por acá, ¿no? Entonces la presencia del agua sigue vigente, ¿no? Pero la ciudad está encerrada. Y como ciudad encerrada, evidentemente va a generar una serie de puertas que van a ser lo más importantes, ¿no? Entonces la ciudad va a estar cerrada, y va a estar cerrada por casi 200 años, que no es poca cosa, ¿no? 200 años la ciudad está encerrada, crece y se densifica al interior de la ciudad, ¿no? Entonces en ese lapso suceden muchísimas cosas, entre ellas la independencia. La independencia en términos físicos no significó nada para la ciudad de Lima, o casi nada, ¿no? Ya hacia finales, ya en el siglo XIX, el XVIII, la ciudad se va a ver impactada por una serie de intervenciones propias de un urbanismo de ilustración. La ilustración es un fenómeno que está invadiendo Europa, que ha nacido en Francia a partir de los enciclopedistas, que ha sido de alguna manera bien acogido en un principio por los reyes. Francia está de moda, y nosotros tenemos también esa influencia llega a España a través de Carlos III en Madrid, y nosotros esa influencia nos llega a partir de este señor, ¿no? El virrey Amat. Hombre absolutamente célebre, porque más célebre es su amante, se llama la Perricholi, ¿no? Micaela Villegas, ¿no? Más conocida como la Perricholi. Entonces este señor, lamentablemente todo el mundo está preocupado por los problemas amatorios de este señor, pero y todo el mundo se ha olvidado que es arquitecto. Amat era arquitecto. Era arquitecto y construía. Por eso es que hacía las cosas que hacía. Le dice, claro, Perricholi vive acá en la esquina, ¿no? Entonces uno agarra y dice, pero el paseo de aguas está acá, y acá está el Alameda de Descalzos, y él lo que quería era regalarle a su amada, ¿no? Es una historia muy romántica, por supuesto, ¿no? Pero en realidad el señor tenía conocimiento. Y una de sus obras más importantes, que nadie la conoce, o que poca gente la conoce, es la iglesia de los huérfanos. Iglesia de planta elíptica. La pueden visitar, está ahí antes que se caiga, frente a San Marcos, ¿no? Entonces, esa iglesia es atribuida al virrey Amat. El virrey Amat, claro, no eran épocas en que los arquitectos iban a un sitio y le daban el título, o sea, eran gente que iba ejerciendo de tal. Entonces, es un arquitecto y fundamentalmente es un urbanista, y que estas cosas las hace en el RIMAC. ¿Por qué? Porque está aprovechando la sequía de caja de agua, ¿no? Que viene por acá y hace un paseo de aguas,
El Alameda de los Descalzos ya existía, porque los descalzos que están por acá, más o menos, son una recoleta franciscana que se instala. Y por cierto, también, siempre vinculado a la acequia de Caja de Agua, aparece otra edificación que es, en este caso, la Quinta Presa, ¿no?, de los marqueses de Carrillo de Albornoz, que en realidad viene a ser una quinta que está al lado de un molino, que se movía también por Caja de Agua, ¿no? Entonces el tema del agua genera pues toda esta zona industrial y esta zona hasta cierto punto que está con este espíritu de la Ilustración que aparecerá a fines del 19 y que será el lenguaje que utilizará la ciudad, porque en el interín ha sucedido una cosa importantísima. En 1746 hay un terremoto que destruye Lima y desaparece el Callao. O sea, el terremoto vino seguido de un tsunami, ese tsunami produjo una ola que desapareció el Callao queda desaparecido. El virrey Marqués de Montesclaros, junto con el limeño Pablo Olavide, que la gente se olvida que es limeño, hoy día hay una universidad en Sevilla que se llama Pablo Olavide, y yo por fregar siempre digo, el limeño Pablo Olavide, sí, es verdad, era limeño, ¿no? Era español, pero era limeño, ¿no? Y entonces, Pablo Olavide, por ejemplo, es uno de los que diseña el plano de reconstrucción de la ciudad, ¿no? Entonces, después de esta ciudad que ya se ha levantado, este señor le da pues sus toques definitivos. Ya estamos hablando de fines del siglo XIX. De las ciudades previas, ¿qué hay? Muy poca cosa. Muy poca cosa porque los terremotos eran muy fuertes, los materiales eran en realidad deleznables, como lo estoy diciendo hasta ahora, entonces la ciudad se va rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo. El Callao, por supuesto, desaparece y el virrey Marqués de Montesclaro decide solamente construir el Real Felipe para proteger el puerto. La población es trasladada a Bellavista, donde se funda el nuevo Callao, y el Callao actual es una invasión. Es una invasión porque creció al lado del puerto, sin trama y sin nada. Entonces es la misma lógica de una invasión. Porque la idea era no volverlo a hacer. Y ese es el temor, ¿no? De que si otra vez se produce el fenómeno, el Callao vuelve a desaparecer, que es un poco el tema. Y la punta, por supuesto, ¿no? La punta ni siquiera se urbanizó ni en la época prehispánica, ni en hispánica, ni nunca. O sea, porque sabían que eso era una zona muy peligrosa. Pero en fin, algunos italianos tercos del siglo XIX decidieron urbanizar. Bueno, la imagen de Lima, en realidad, la que más conocemos es la del siglo XIX. En el siglo XIX ya somos una república independiente, pero la ciudad sigue siendo la misma, casi con las mismas costumbres. Y estos son los dibujos de Léon Sangrán, que es un viajero francés. Estamos hablando de qué época, el romanticismo, cuando comienzan a venir todas esas expediciones que vienen interesadas en la flora, en la fauna. Llega Humboldt, llega mucha gente, entre ellos llegan dibujantes que dibujan la ciudad, ¿no? El río es el espacio urbano per se importante, donde se van a desarrollar pues, las actividades. Acá hay gente lavando, recogiendo agua, este es el Puente Piedra, ¿no? Esta es la Torre de Santo Domingo, San Francisco, San Pablo o San Pedro, como quieran llamarlo. Y esta es la vista del Rímac, ¿no? Una zona toda verde, acá está el Morro Solar al final, y aquí está la Pampa Mancaes, donde la gente va a pasearse, ¿no? Bueno, esta es la imagen de Angrán. Las de Rugenda son más interesantes que este viajero alemán, que son mucho más coloridas, ¿no? Que nos muestran un poco escenas. La Plaza Mayor, por ejemplo, es una plaza de gran concentración. Por otro lado, ya hay un cierto interés por el agua y entonces la gente acude a la zona de Chorrillos a bañarse y aparecen acá los pescadores que los fines de semana se dedican a bañar a las señoras, básicamente, ¿no? Aunque también bañaban a los hombres, porque la gente dice, no, las señoras, los hombres también los bañaban, ¿no? Y aquí, una de las cosas más interesantes, la fiesta Mancaes, ¿no? Que es un bacanal, pues, ¿no? Es un bacanal total, una orgía total, pintada así, ¿no? Y contrasta mucho con esta otra imagen más tranquila también, ¿no? De los señores que están cortejando a las damas limeñas en la zona del río, ¿no? Estas son las imágenes, creo que de Rugenda nos dan una muy buena imagen, y acá están las tapadas, ¿no? Que por cierto, siempre han tenido una doble lectura, ¿no? Primero decían, no, es el recato, no sé qué, ¿no? Pero en realidad era una forma de impunidad, porque nunca sabía uno con quién estaba tratando, ¿no? O sea, al final. Entonces, había varias monjas que se escapaban, señoras que decidían tirar una cana al aire, y todos como estaban tapadas, nadie sabía quién era, ¿no? Una cosa que viene de lo árabe, que pasa por lo musulmán, y que llega a Lima, y que está bien instalado hasta el siglo XIX, ¿no? Porque miren acá, en todas partes hay tapadas, ¿no? Están las tapadas, si la mujer no podía salir al espacio público si no estaba tapada. Y ahí tiene mucha razón Saida Muchi cuando dice el espacio público es un espacio machista,
¿no? Yo creo que tiene toda la razón, porque ella dice, el espacio público occidental siempre se ha visto como un espacio machista porque siempre ha sido de dominio del hombre, y creo que ahí tiene mucha razón. Y cuando la mujer salía, lo tenía que hacer pues prácticamente como hace hoy día una burka musulmana, ¿no? Es decir, muy escondida, ¿no? Interesante la definición. Esta es la Plaza Mayor, y esto es otra de las cosas de lo que era la ciudad, ¿no? La ciudad es una ciudad que tiene unas acequias, ¿no? Donde van a parar todas las miasmas, ¿no? Porque todo va por ahí, y donde estos aliados nuestros, que son los gallinazos, se van, ¿no? Y van comiendo, eran los principales, la baja policía de la ciudad, ¿no? Los gallinazos que, desde que los hemos sacado del escudo de la Universidad de Lima, se han quitado, ¿se han visto? Ya han desaparecido, entonces ya no están más. Así que ya se han molestado, hemos puesto una... Bueno, y vamos entrando a fines del siglo XIX, y la imagen de la ciudad del siglo XIX es esta imagen, ¿no? Esta imagen de una ciudad que ha crecido, que prácticamente mantiene su estructura colonial, una calle que tiene aproximadamente 6 metros, y unos frentes normales que son de 9 a 11 metros, ¿no? De 9 a 11 metros, y que configura pues una calle corredor con sus fachadas, y que con el tiempo va un poco planteándose que digamos, el primer piso, esto en Italia se llama piano nobile, ¿no? En todas partes, el primer piso en realidad es el segundo, ¿no? Solamente en el Perú, eso lo saben todos cuando viaja uno, todos los peruanos en los hoteles aprietan el primero y sale el segundo, ¿no? Entonces, porque hay la idea del plano, depende del sitio, en Italia se llama piano terra, en fin, en España creo que se llama planta baja, ¿no? Y eso a todos los peruanos nos pasa, apretamos el primero y de repente abrimos el segundo y es un desconcierto. Nosotros no tenemos el piso cero, ¿no? Pero sí teníamos la idea de que era un uso básicamente comercial o para guardar los carruajes, y se vivía en la parte superior, creo que es el piano nobile, ¿no? En la parte superior. Y aparece pues un protagonista que está desde antes, ¿no? Que no lo hemos mencionado en la arquitectura, que es el famoso balcón limeño, ¿no? El balcón limeño pues tiene que ver mucho tiene un origen incierto. Muchas veces se le ha querido vincular con el balcón canario, con algunas cosas que se han encontrado en el mundo musulmán. La verdad, la milanesa es que Sevilla, que es el referente de la arquitectura limeña, no tiene este tipo de balcones, y en realidad está muy bien asociado a lo que es el carácter de Lima. O sea, el balcón limeño es el antecedente más remoto del Facebook, ¿no? Porque era la mejor forma de chismear, ¿no es cierto? Y Lima, que está lleno de chismosos y chismosas, ¿no? Los hombres son peores todavía, más chismosos, ¿no? Porque además salían al espacio público, pero además tenían que mirar a través de la celosía. Entonces eso de mirar sin ser visto es muy bacán, pues, ¿no? Que te enteres. Hoy en día lo haces a través de Facebook, ¿no es cierto? ¿No? Nadie sabe quién sapea Facebook, igual acá en esa época todo el mundo se sapeaba, y el balcón va cambiando, ¿no? Porque el balcón, hay balcones, no sé si, bueno, habría que hacer una historia de los balcones, pero hay de los balcones de celosía, como puede ser por ejemplo, ¿no? Hay un par de chismosos ahí, ¿eh? Bueno, el balcón de celosía era lo mejor, pues, ¿no? Porque tenía esta trama, ¿no? Cerrada, pero ese balcón va tomando diversas características. Entonces hay balcones de celosía, después vienen unos balcones más bien barrocos, como el de Torre Tagle, y finalmente también hay balcones republicanos, ¿no? Que son ya de un cierto gusto neoclásico. Estamos en el 19, ya han aparecido el gusto neoclásico, y la ciudad tiene gusto neoclásico, ¿no? Y esto es interesante, y probablemente me gusta porque es el primer espacio cívico laico de Lima, ¿no? O sea, las plazuelas eran todas religiosas, pero de repente San Martín, dentro de las muchas cosas que hace, decreta que se expropia una parte del convento, la parte posterior del convento de San Agustín, para hacer una plazuela que se llamó la Plazuela del Teatro, delante del Teatro de Lima, donde se cantó por primera vez el himno nacional, ¿no? Entonces San Martín, que era masón y era probablemente bastante anticlerical, etcétera, decreta, y estamos hablando de algo que ya está pasando en el mundo, ¿no? Que estamos entrando a un proceso de secularización, secular, ¿no? Que ya no solamente en la ciudad es una cuestión religiosa, como la arquitectura tampoco. La arquitectura durante mucho tiempo fue solo una arquitectura religiosa, y ahora aparece una arquitectura secular, ¿no?
Igualmente, el gusto, las portadas de la muralla, que duran mucho tiempo, van variando y son portadas barrocas y al final terminan siendo portadas neoclásicas con unas proporciones un poco fuera de lugar, ¿no? Un poco, ¿no? Le falta un poquito de tamaño, pero son portadas neoclásicas al final. Después de la demolición de la muralla, en 1870, se inicia otro gran periodo de la ciudad. Las murallas caen, viene un señor norteamericano, negociante, que se llama Enrique Meis, ¿no? Y que le propone al gobierno peruano demoler las murallas. Y las murallas caen, como dice Raúl Porras, vírgenes de pólvora. Jamás se disparó un tiro sobre las murallas. Nunca sirvieron para nada. Y después vino la guerra con Chile y ya no teníamos murallas. Entonces ya no había cómo defendernos. Si hubiésemos tenido las murallas, algún trabajo hubiésemos tenido que hacer, ¿no es cierto? De repente no había batalla de Miraflores, sino que nos defendíamos ahí desde... ¿no? Ya no teníamos muralla, ¿no? O sea, siempre nos pasa eso. Ya van a ver cómo pasa. Esto se fue. Y bueno, la ciudad, por supuesto, sin murallas, ya se lanza hacia lo que es el territorio y han aparecido dos cosas, los pueblos y los balnearios, que también son pueblos, pero al pueblo que está pegado al mar le dicen balneario, ¿no? Entonces hoy en día le decimos balneario a Asia, pero en algún momento balneario era Miraflores, Barranco y Chorrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían bajadas al mar y uno podía llegar al mar. Y entre los pueblos pues está el de Surco, que estaría por acá, ¿no? Que era muy incipiente, pero está el de la Magdalena Vieja, hoy día conocido como Pueblo Libre, ¿no? Bueno, aparte del puerto del Callao, entonces ya hay una especie de articulación con el territorio, que además se va a producir de una manera muy interesante porque está en la zona central y Lima se va a articular a partir de ferrocarriles, ¿no? Hacia todos los puntos. O sea, en Lima, a finales del siglo, somos un país que es de los primeros en tener ferrocarriles en Sudamérica, y desde Lima uno puede ir sin problemas de Lima a Ancón en ferrocarril, puede ir de Lima al Callao, que hay hasta 2 ferrocarriles, puede ir de Lima a Lurín, que hay un ferrocarril, puede ir de Lima a Miraflores, Barranco y Chorrillos, y puede ir de Lima a Magdalena y Marbella, ¿no? Cosa que hoy en día con la ciudad no tenemos. Si hubiésemos mantenido nuestros ferrocarriles como la muralla, no tendríamos tantos problemas, pero en algún momento alguien dijo que los ferrocarriles eran absurdos, se reemplazaron por tranvías y finalmente desaparecieron. Cuando se demole la muralla, en lo que va dejando la muralla se va a instalar un urbanismo de tipo francés. Porque París es el referente ahora, y París ha hecho bulevares, y París ha hecho plazas circulares, ¿no? Entonces, todo el mundo comienza a copiar París, y Lima copia París. En ciertos aspectos mejor que Buenos Aires. Esto me lo hizo ver un día un amigo en Buenos Aires y me dijo, nosotros en Buenos Aires siempre decimos que somos como París, pero esta Etoile, esa sí no la tenemos, me dijo, esta no hay. O sea, esto es ya calcado. Esta es la plaza, esta es la Etoile de París, y además viene acompañada por la arquitectura que más tarde el dueño de todo esto, que era Larco, ¿no? Víctor Larco Herrera, le encarga a Malakowski le hace unos edificios eclécticos, entonces tenemos una plaza realmente parisina, total, ¿no? Y aparece esta idea que en realidad, como todo en la vida, era funcional. El barón Haussmann hace esto en París para poder controlar la ciudad, ¿no? Porque la ciudad era una ciudad de planta medieval y que era muy difícil, controlarla. Entonces abre los grandes bulevares y esos grandes bulevares están articulados por plazas circulares, que es muy fácil parar acá un policía que da vueltas y está controlando todos los barrios, ¿no? Entonces esto después se va a llamar el plano panóptico, ¿no? Que se aplica en ciudades y se aplica en una serie de lugares y que da lugar a una serie de aperturas, ¿no? Ya, por ejemplo, se decide quitar la antigua estación de San Juan de Dios, donde estaba el ferrocarril que iba hacia el Callao, y se reemplaza ya en el siglo XX, justo hace casi 100 años, por la Plaza San Martín, ¿no? Que se abre y se abre también una nueva vía, una calle Boulevard, ¿no? Por en medio, porque en realidad la manzana era desde el Jirón Ocoña hasta Quilca, y acá se parte la manzana y aparece la avenida La Colmena, que va a desembocar en la Plaza San Martín y que va a generar pues un nuevo frente en la ciudad que se va a acompañar con una arquitectura ecléctica, ¿no? Decía, ya París está triunfando,
Desaparece de verdad el ferrocarril de pasajeros y es reemplazado por tranvías, ¿no? que están llegando, como ustedes ven. El nuevo personaje de la ciudad es este tranvía, que existió hasta que, bueno, casi, yo me acuerdo muy poquito, pero me acuerdo que mi abuelo se iba todos los días a bañar a la punta y regresaba, ¿no? O sea, se iba a la punta con terno, se cambiaba en un kiosco de la punta, se bañaba en la punta y después regresaba a seguir trabajando, ¿no? O sea, hoy en día, si quisiéramos hacer eso, yo tengo que ir al centro de Lima dentro de un rato y sé que me voy a demorar una hora en llegar, ¿no? Y estas aperturas y las demoliciones de murallas también aparecen espacios públicos que son como remanentes, que es el caso del Parque Universitario, que al demolerse la manzana que hay acá va a aparecer como espacio y justo delante de lo que viene a ser la casona de San Marcos, un antiguo noviciado jesuita, ¿no? Entonces aparece esto y que será pues completado con este regalo que hacen los alemanes por el centenario de la independencia. Entonces los espacios públicos vinculados, digamos, a este urbanismo de tipo parisino, afrancesado, que tiene que ver con la demolición de la muralla y que genera pues estos bulevares, ¿no? Estos bulevares porque donde hubo muralla, ¿no? Que está acá, aparecen estos bulevares, ¿no? O sea, la muralla pasaba por lo que es hoy día Alfonso Ugarte y lo que es Grau, incluyendo el Paseo Colón, ¿no? Y por supuesto, ya casi inmediatamente después, va a aparecer otro tipo de urbanismo, ya más vinculado al tema ciudad-jardín, que ya tiene poco de francés, sino mucho americano, mucho anglosajón. Y esta es una moda que la impone el presidente Leguía. Todos los presidentes del Perú han sido urbanistas. No porque les gustara el urbanismo, sino porque era un buen negocio, ¿no? Hasta Alan García, hasta que vamos descubriendo sus propiedades, ¿no? Por el estilo. Pero en este entonces eran más osados. O sea, el presidente Piérola era dueño de la inmobiliaria La Colmena, que es el que ahora La Colmena. Y el presidente Leguía era dueño de Santa Beatriz. Y por eso abre la avenida, que se llamó inicialmente la Avenida Leguía, hoy día se llama Avenida Arequipa, pero ya con una idea muy claramente de ciudad-jardín. Entonces cambia totalmente el concepto de lo que es la calle limeña. Y aparece un personaje que fue muy interesante en un principio y que hoy día es nefasto para la ciudad, que es el Retiro. El Retiro, que fue pensado con la idea de que iba a haber un jardincito delante de cada casa, hoy día es un estacionamiento, ¿no? Enrejado, espantoso, ¿no? Y que es el origen de que nuestra ciudad sea bastante más fea, ¿no? Pero que tuvo pues un origen muy bueno, ¿no? En principio, porque todo el mundo pensaba que iba a haber, ¿no? Por supuesto, la avenida era una avenida arbolada, que tenía una berma central, cosa que mantiene la avenida Arequipa. Es el lugar donde está la Embajada Argentina ahora, ¿no? La casa que hemos trabajado, primera cuadra, la Plaza Bélgica, y acá el señor, el innombrable alcalde de Lima, que acaba de desaparecer, que no ha desaparecido, pero acaba de dejarla, ¿no? Hizo pues el bypass, ¿no? O sea, esa es la zona. Y en el centro, la apertura también de grandes bulevares, ¿no? El caso de la avenida Wilson, más tarde llamada Inca Garcilaso de la Vega, y después otra vez rebautizada con Wilson, la idea siempre, ¿no? En la calle Boulevard, los edificios altos, ¿no? Que además parecen ya parte de Buenos Aires, en fin, o de cualquier ciudad europea, hay una europeización de la ciudad, ¿no? Y la introducción de algunos equipamientos ya en el siglo XX, como es el caso del estadio, como es el caso del canódromo o el caso del hipódromo, en este caso el hipódromo de Santa Beatriz, que está ubicado donde está el Campo de Marte hoy en día, ¿no? Lima ha tenido 3 hipódromos: el hipódromo de Santa Beatriz, que estaba en Campo de Marte, el hipódromo de San Felipe, donde está la residencial, y el tercer hipódromo es el de Monterrico, que no sé qué va a pasar con él, porque ya cada día se lo comerá el Jockey Plaza en algún momento, no sé, ¿no? En fin, que lo tenemos cerca, ¿no? Y por cierto, también aparece en la arquitectura, comienza a tomar interés estos que son pueblos y balnearios, que son inicialmente casas de veraneo, terminan siendo incorporados a la ciudad con sus propios espacios públicos, ¿no? Como es el caso del Puente de los Suspiros, ¿no? Entonces, ¿por qué Puente de los Suspiros? Bueno, no sé, hay varias historias. La única cosa más o menos cierta es la canción de Chabuca Granda, ¿no? Es mi puente, un poeta que me espera, su quieta madera cada tarde. Entonces, se supone que... Porque el Puente de los Suspiros original, que es el de Venecia, es un puente que son los suspiros de los condenados. Acá también serán los suspiros de los condenados, pero por otro motivo, ¿no? Otro amigo me decía un día, no, ya no debe llamarse Puente de los Suspiros, sino Puente de los Aspiros.
¿Por qué? Porque ya nadie suspira, todo el mundo aspira. Me dice, bueno, puede ser. En fin, Barranco pasan esas cosas, muy bohemio Barranco, ¿no? Este es el Arco, ¿no? Que también tiene su carácter ya de pequeño, ¿no? De pequeño subcentro, ¿no? Que aparece como una calle sin retiros, porque es más, evidentemente, anterior a de Ciudad Jardín, ¿no? Y que esta connotación ha tenido varias, pero ahora, de alguna manera, creo que el Arco ha recuperado su tamaño de vereda, incluso lo ha ampliado, ¿no? Creo que se ha mejorado, y miren los autos cómo se estacionaban al medio, ¿no? Ha habido varias versiones del Arco. Yo pertenezco a la generación donde salió la canción Avenida al Arco, porque además nosotros estudiábamos por acá. Entonces nosotros sí sabemos eso ¿no? De la Avenida al Arco de los 70s, 80s, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la avenida actual. Y esto era algunas cosas, algunos parques, como el caso del Parque de Barranco, donde estaba esta cabaña, que era un restaurante, con este laguito. Hay esta imagen un poquito bucólica, campestre, que aparece más asociada con esta arquitectura neo-inglesa, que nosotros le hemos llamado Tudor, ¿no? Y estos lugares que eran muy característicos, y esto desapareció porque el arquitecto Cooper decidió desaparecerlo y poner ahí ¿cómo se llama? El MAC, ¿no? Entonces esta lagunita que era bestial, porque todos los que se tiraban la pera en los colegios iban acá a los barquitos en algún momento. Y el Callao, que tiene una connotación pues muy especial, ¿no? Ya les he contado que es una invasión, pero que evidentemente la arquitectura es muy parecida a la arquitectura limeña, y que tiene estos espacios interesantes como esta casa, ¿no? Que es una calle que es pública y es privada a la vez, que tiene mucho que ver con el tema italiano, con la galería de Vittorio Emanuele, etcétera, ¿no? Y que se reproduce en el... Bueno, entre el 30 y el 55 va a aparecer la ciudad expansiva, ¿no? La ciudad expansiva, que va a ser de alguna manera vinculada a varias cosas, principalmente al tema de que ya aparece la planificación. Entonces, en la ciudad expansiva, el año 47 se hace el primer plano, el famoso Plan Piloto de Lima, ¿no? Y ese Plan Piloto de Lima se hace porque Lima ya llegó a 1 millón de habitantes, entonces al tener 1 millón de habitantes, todo el mundo está contento, por eso ya somos una metrópoli, ¿no? Cuando Lima iba a llegar a 1 millón, la gente estaba emocionadísima de tener 1 millón. Después, por supuesto, ya ahora no nos emociona seguir creciendo, pero ese porque estaban emocionados. Y aparecen los hijos de Le Corbusier, ¿no? El ingeniero Dorich y todo un grupo de gente, Grupo Espacio, etcétera, llegan a Lima y están y hacen el primer plan piloto de Lima siguiendo las ideas de CIAM, ¿no? El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Entonces, ¿cuáles son las bases de un plan metropolitano? Circular. ¿Cuáles son? ¿Las saben? No, no lo han hecho todavía, no han llegado ahí, ¿no? Circular, recrear, trabajar y vivir. ¿No es cierto? Bueno, trabajar pues es, ¿no? El comercio. La idea es trabajar, recrearse, circular y en la parte de habitar, ¿no es cierto? Esas 4 ideas, y además viene la idea del zoning, ¿no? Las cosas no pueden estar mezcladas. Hoy en día todos decimos, no, la ciudad tiene que ser mixta, etcétera, etcétera, pero en ese momento la idea es la siguiente. Bueno, el centro histórico se define como el centro, ¿no? El centro, el downtown de la ciudad. Entonces ahí vienen las actividades fundamentales y hay un pequeño subcentro en la zona de Miraflores y alguna cosa media incipiente que nunca funcionó, digamos, en la zona de Magdalena, ¿no? Y después tenemos manchas residenciales que están en torno a estos centros, ¿no? Que son básicamente residenciales, y la zona industrial que viene a ser los ejes de la Avenida Argentina y Colonial y Venezuela, que son los que articulan con el Callao y además están servidos por los trenes, ¿no es cierto? Y además, vinculados a estas zonas industriales hay unas zonas de obreros, ¿no? Que son donde aparecerá la V3, etcétera, etcétera, ¿no? Y está el puerto. Entonces la ciudad está entendida como entendía el urbanismo del siglo XX, como un organismo, ¿cómo se llama? ¿No? Como una máquina, ¿no? ¿No? La famosa idea de la máquina, ¿no? La máquina, la ciudad tiene que ser una máquina, la arquitectura es una máquina, entonces todo es perfecto, ¿no? Y el centro histórico, pues el centro histórico, se va al diablo el centro histórico, ¿no? O sea, esta es la idea que da el plan piloto del centro de Lima, y dice, bueno, este centro histórico es un desastre, ¿no? Esto no lo salva nadie, esta es la Plaza Mayor, ¿no?
Acá está la municipalidad, acá está el Club de la Unión, este es el Jirón de la Unión, para que lo vean, ¿ya? Y esto es lo que proponía el plan piloto de Lima, ¿no? Pero el plan piloto de Lima decía, bueno, el centro histórico tiene que ser pues el downtown de la ciudad, y por lo tanto el downtown de la ciudad tiene que ser edificios altos que se manifiesten. Y Lima ya ha ocupado prácticamente todo el Valle del Rímac, estas instancias, está totalmente lleno, y acá ha quedado un espacio vacío en esta parte central. Y ahí ya vamos viendo cómo el eje de la avenida Arequipa, que había hecho Leguía, ¿no? Va generando todo un desborde, ¿no? Y por otro lado aparece la avenida Salaberry, ¿no? Va quedando siempre la zona industrial, que se va llenando ahí de industrias, pero por otro lado aparecen los barrios marginales, y finalmente se va llenando la ciudad, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay una serie de cosas que van apareciendo. Aparecen los edificios, ya vinculados a la idea que el centro tiene que ser el centro, y por lo tanto comienzo a levantar la zonificación. Hasta hace unos años el centro de Lima tenía coeficiente 8, o sea, podías edificar 8 veces el tamaño del lote, ¿no? Y era tipificado como comercio, ¿no? Central, ¿no? Y aparecen edificios en metal ya en los años 50. Teóricamente acá iba a aparecer otro, pero el Hueco se quedó hasta ahora. Hoy es el centro comercial El Hueco, ¿no? Y este es el edificio que era el Ministerio de Educación, Parque Universitario, ¿no? Parque Universitario y San Marcos, ¿no? Y se ve cómo va la ciudad, que era plana, comienza a tener una serie de edificios que van ya rompiéndole la escala, ¿no? Que se habían mantenido inclusive con los edificios de la Plaza San Martín, etcétera, pero que ya ahora sí tiene una ruptura, ¿no? Aparece en la zona de expansión. Este es el aeropuerto de Lima, el aeropuerto de Limatambo, el actual Corpac, el Colegio San Agustín, ¿no? El edificio que demolieron, no sé por qué, porque no han hecho nada, el de Seoane, Limatambo. Esta es la Vía Expresa, y este es Paseo de la República, perdón, este es Javier Prado, y por acá está la de Lima, por acá, ¿no? Y esto que está acá es el driving, porque había un cine para ir con tu carro, así tipo Travolta, que te ibas con ¿no? O sea, gris, o sea, en Lima había driving, ¿no? A mí no me dejaban entrar, pero sí me dejaban entrar acá, que era Chicolandia. Yo de Chicolandia era nuestra Disneylandia, ¿no? Montabas caballitos, ¿cómo se llama? Pero acá al driving no, pues mi papá decía, no puedes entrar al driving, películas además, la gente se besa, ¿no? Esas cosas no se pueden hacer. Y aquí, la V3, ¿no? Que viene también, son las ideas del CIAM, ¿no? La idea de tener un lugar para los obreros, y los obreros cerca de la zona industrial, y estas son como ciudades autónomas, que son autónomas, pero que rompen totalmente pues, el espacio urbano, ¿no? O sea, son muy interesantes al interior, pero no hay una idea de ciudad, cada cual se maneja dentro de una idea de enclave, que es la idea de la modernidad, ¿no? La idea de la modernidad siempre es generar enclaves, cosa que después la posmodernidad va a discutir, ¿no? Y bueno, después viene ya la ciudad del desmadre, ¿no? La ciudad metropolitana, ¿no? Del 55 al 90, Lima se ocupa. Lima a fines del siglo XIX tenía como unos 120.000 habitantes. O sea, la Lima del siglo XIX, nosotros en la de Lima tenemos 25.000 alumnos, o sea, Lima del siglo XIX era 6 veces el tamaño de la de Lima, para hacernos una idea. Y era la mitad de lo que 120.000 tiene hoy en día. ¿Qué distrito? Miraflores tiene como 150.000, me parece. Calculen que Lima todo era Miraflores, ¿no? Completa, a fines del 19. El centro histórico de Lima todavía sigue teniendo esa población hasta hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que, bueno, pues lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con una ciudad que va creciendo, 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿quién da más? 10 millones, ¿no? Al final. Entonces, ya las cosas cambian, ¿no? Aparece ya, se ocupa totalmente el Valle del Rímac, y empieza a ocuparse el del Chillón y el del Lurín, ¿no? Aparecen muchas tipologías importantes. La ciudad se va transformando también por varias partes. Esta es Miraflores, en la década del 60, ¿no? En la época, este es el Parque Kennedy, que es el Parque de los Hippies. En Nueva York estaba el Central Park, y en Miraflores estaba el Parque Kennedy, ¿no? En los dos lados, los hippies miraflorinos ocupaban esta zona. Y nosotros estudiábamos acá. Éramos un poco hippies también. Ahí, y bueno, y esto es, ya hay muchas cosas que no existen, ¿no? Esta casa no está, en fin. Pero todavía hay un crecimiento de la ciudad en los 60, y aparecen los grandes espacios públicos, como el primero de todos, el Parque de las Leyendas, ¿no? El Parque Zonal,
Acá está Fernando Belaúnde mismo, montado en una barca, que parece que está en la selva, pero está en el Parque de las Leyendas, en la parte de la selva, ¿no? Entonces, se propicia un poco la creación de los parques y más tarde, y en época del gobierno militar, aparecerán los grandes espacios públicos, ¿no? El Yaguarhuaca, en fin, todos los parques que hoy en día conocemos, ¿no? Paralelamente a todo este urbanismo formal y las ideas del orden que propone Siam, etcétera, la verdad de la milanesa es que la ciudad comenzó a crecer básicamente por invasiones, ¿no? Como este es el caso de la frustrada, esta es una foto de la invasión de Pamplona, que estos terrenos en realidad estaban al lado del Colegio Inmaculado, eran del Colegio Inmaculado y se armó un tole-tole, ¿no? Terrible, era el gobierno militar que era de tendencia socialista, no sabían qué hacer con toda la gente, al final es verdad que el fenómeno de urbanización popular no era ajeno, porque empezaba con Leticia, que es bien temprano, es en los años 20, ¿no? Leticia es esta parte, ¿no? Este es el Hacho, digamos, y está el Cerro San Cristóbal, esta es Leticia, ¿no? Que en fin, pero era nada en comparación a lo que apareció después, y apareció Villa El Salvador, ¿no? Villa El Salvador, que para poder llevar a toda esta gente que invadió Pamplona y era un problema político, Miguel Romero Sotelo, ¿no? Diseña esta ciudad que viene a ser como como una especie de invasión, ¿no? Planificada, ¿no? Y que ha venido desarrollándose durante mucho tiempo y que hoy en día es un ejemplo, digamos, en todo sentido, ¿no? Pero que empezó pues como una planificación. Bueno, y Lima va cambiando, ¿no? El centro financiero se traslada al centro de la ciudad porque el centro histórico en los años 80 colapsa, y colapsa y entonces Lima explota, entonces el centro financiero se traslada a San Isidro y aparecen tipologías con el Banco Continental que desapareció mi Chicolandia y el Driving, ¿no? O sea, Chicolandia y el Driving fueron reemplazados por el Banco Continental. Esta es la versión que había cuando hicimos la guía de arquitectura, ahora es un edificio travesti, porque Artadi con Franco Vela lo han travestido, ¿no? Lo han vestido ¿no? Como si fuese más alto, ¿no? Artadi dice, yo tengo el edificio más alto de Lima porque la antena, no sea mentiroso, Artadi, ¿no? El edificio más alto de Lima, ¿no? Pero esta era su versión original. Esto es lo que no se debe hacer, ¿eh? Yo estoy en contra de eso, francamente. Y este edificio que me da una pena enorme que no esté, ¿no? El edificio Limatambo de Seoane, magnífica pieza, pero en fin, así va la ciudad avanzando. Y este edificio lo he puesto acá y ojalá que nunca lo tumben. Emilio, donde quiera que estés, por favor, cuídalo. El edificio de Ajax Hispania, que viene a ser ya un poco la impronta de la posmodernidad en la ciudad, ¿no? Una posmodernidad con un tinte regionalista que toma la idea de la Huaca y la traslada a la arquitectura moderna. Y acá, probablemente los dos más importantes arquitectos de la última parte del siglo XX, Enrique Siriani, Juvenal Baraco, con dos versiones de una casa de playa que me parece interesante, ¿no? Aquí Baraco produciendo universalidad a partir de lo local y aquí Siriani produciendo, ¿no? Al revés, ¿no? Haciendo la universalidad de lo local, ¿no es cierto? Diciéndole a Corbusier, te dejo una calle, ¿no? Entonces, aquí viene un poco la dicotomía ¿no? de lo que son estas tipologías, en fin, merecería otra clase completa. Y después, finalmente, la ciudad neoliberal, ¿no? La ciudad neoliberal, cuyo edificio más significativo es el edificio de Interbank, y que es bestial por muchos, porque dicen, bueno, ya al fin tenemos un edificio hecho por con un Star Architect, ¿no? O sea, después aparecieron otros Star Architect, pero no han construido tanto, como Jean Nouvel, por ejemplo. Pero en el caso del edificio de Hans Hollein, probablemente es una cosa importante porque es el edificio más importante que ha hecho Hollein en toda su historia, ¿no? Y es un edificio muy significativo e importante para la ciudad. La ciudad que ustedes la conocen mejor que yo y que tiene pues esta dicotomía de ser una ciudad tradicional, ¿no? Que es milenaria en un caso y 500 años de fundación española, que tiene un componente tradicional muy fuerte, que tiende a ser moderna y que por otro lado también es enormemente marginal, ¿no? Entonces eso produce situaciones tan como estas, ¿no? Cuando tenemos un malecón de Miraflores maravilloso, que todo el mundo quiere venir a pasearse por aquí, ¿no? Contrastado con esto, o que tenemos una ciudad muy popular frente a una ciudad, ¿no? Absolutamente, como el caso de los balnearios de Asia, ¿no? Donde prima pues, un espacio público exagerado, ¿no? Frente a la escasez del espacio público que hay acá, o nuestro espacio público tomado, ¿no es cierto?, por las combis, por el transporte, que son nuestras características, ¿no?
y que yo creo que se resume en este cuadro de Alex Ángeles, que es compañero mío de la universidad, que perteneció al grupo Los Bestias y que hoy en día son artistas importantes, ¿no? Donde tenemos, acá está Alex, ¿no? Acá y que ha hecho este collage, ¿no? Me parece muy bonito ver acá la tradición, que viene a ser el Arcángel Gabriel, cabalgando el caballo de Picasso, que es la modernidad, ¿no? Encima de los muertos del frontón, en fin, la presencia de los incas, en fin, los españoles. Un collage un poco que plantea un poco lo que es nuestra ciudad, que es una ciudad compuesta en realidad, de muchos fragmentos, y que Elio Martuchelli, con mucha lógica, le llama la arquitectura para una ciudad fragmentada. Este libro que probablemente el más importante de la última década del siglo XX, principios del siglo XXI,